Antes que nada, agradecerle a Alex porque realmente es impresionante el trabajo que hace de apoyo y acompañamiento a todos los que hacemos el charlatón. La típica era, ¿y yo de qué hablo? Creo que a lo largo de toda mi vida, si hay algo que se caracterizó en mi persona, es la improvisación, digamos, ¿no? O sea, cuando hablo de improvisar uno tiene un objetivo, por lo menos yo me los he propuesto, pero en general nunca me sentaba a ver cómo lo lograba, sino que empezaba a andar y empezaba a caminar. Y la realidad que Alex me ayudó en eso. Yo siempre digo que odio a los ingenieros porque justamente lo que hacen es ordenarte, pero los amo porque los necesito en mi vida todo el tiempo. Así que estamos ahí en esa dualidad de emociones. Eh, Recién Cristian decía que podíamos usar cámaras y la verdad que prefiero esconderme detrás de la voz nada más. Quizás a lo sumo pueda compartir alguna imagen para entender un poco algunas cosas que vamos a tratar de contar. Y una de las cosas que me ayudó Alex era, que creo que nos pasa a todos, ¿no? ¿Por dónde, cómo empiezo esto? ¿Cómo lo llevo adelante? ¿Cómo podemos lograr contar la historia de nuestra vida? Por causalidades o casualidades de la vida, en diciembre del 2019 dejo de trabajar en el gobierno. Yo estaba trabajando como secretario de modernización en un municipio, en Mendoza, Argentina, donde estoy viviendo actualmente. Y la decisión total fue empezar a ser independiente. O sea, no quería volver a la relación de dependencia, que ya llevaba 30 años de relación de dependencia, desde que empecé mi primer trabajo allá por el 91 en el Citibank. Ahora voy a contar un poquito la historia. Y quería empezar a ser independiente. Y la independencia era algo entretenido, porque era independiente en qué. Y, y volví a improvisar. Y volví a empezar a ver cómo hacer para... Denme un segundito, por favor. Tengo un problemita. Un segundito. Esas cosas ocurren cuando estamos en vivo y en directo, que a veces pues tenemos que atender detalles. Pero bueno, esperemos ahí unos segundos mientras Mariana se termina de ver qué es lo que le está pasando por allí. Y bueno, darle la bienvenida a Daniela, que la tenemos por aquí, que acaba de llegar. Ahí. Y bueno, muy bien, ya tenemos aquí a Mariano de vuelta en este charlatómetro. Mariano. Perdón, estoy en casa nueva, mudado hace relativamente poco y nada, tenía un tema con mi perra, que también voy a hablar de ella. Eh, Querían salir de la casa y tenía que ir a agarrarla para que puedan salir. Bien, ya estamos de vuelta. Eh, Decía que siempre había estado en relación de dependencia y que la idea era ver cómo podía empezar ese independiente, y ahí es donde volví a improvisar. Eh, Parte de mi historia, y acá sí ya empiezo a relatarla, eh, pasó por ahí. Cuando nos pusimos a hablar con Alex cómo lo podíamos hacer, cómo lo podíamos encarar, eh, se dio la situación de que justo llegaba o venía de correr una carrera que se llama Yabotí, en la selva misionera. Para los que no conocen Argentina, estamos hablando del noreste argentino. Hay un bracito arriba donde está Misiones, que es una geografía selvática, selva subtropical. Seguramente deben conocer en la zona porque estábamos a 170 kilómetros de las cataratas del Iguazú, que por ahí puede ser como el espacio más reconocido, uno de los espacios más reconocidos de Argentina, así que para que se ubiquen dónde estábamos. Veía la carrera, y mientras estaba hablando estaba viendo el recorrido, ¿no? Más que el recorrido era cuál era el territorio que íbamos a recorrer. Y lo que mostraba en la carrera eran las altimetrías. Y ahí dije, wow, esto es la vida misma. Si ustedes ven esa carrera, no lo voy a mostrar porque es parte de la idea de esconderme detrás de la voz nada más. Son muchos picos y valles. O sea, se sube aproximadamente 5 o 6 veces, alturas medianamente bajas, bajas digo respecto a Mendoza, donde tenemos montaña y cordillera, pero para ellos
cerros o ascensos de hasta 300 o 400 metros de altura, con valles, que era volver a bajar, y tenías 4 o 5 picos de estos. La silueta de la carrera era típica de carrera de aventura, que son las que estoy corriendo yo hace 6 años y que encontré como una nueva pasión allá por el 2015 cuando empecé a moverme, después de estar casi 20 años sin hacer una actividad física puntual. Y dijimos con Alex, wow, esto es la vida, picos y valles, trepadas agotadoras, valles de descanso y de placer, vistas inconmensurables y bellezas espectaculares. En este caso las he recorrido por suerte, en este caso en Misiones, lo he hecho acá en Mendoza, en muchos cerros también que subimos a 2.500, a 4.300, mi pico más alto. He corrido, o he tenido la oportunidad de correr en la Patagonia, he tenido la oportunidad de correr en Chile, y la realidad es que siempre son picos y valles. Y a lo largo de la vida también me di cuenta de que los picos y valles no necesariamente son los picos, llamado éxito, entendiendo también que para llegar a ese pico uno tiene que trepar, 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 no parar y seguir. Y siempre uno lo relaciona, o generalmente yo lo relacionaba al éxito como eso que había que alcanzar y después mantener. Pero al mismo tiempo, la vida también te enseña de que el pico está y que después hay otro pico, y que después hay otro pico, y que después hay otro pico. Y que en medio de cada uno de los picos hay un valle, y ese valle es el momento de relajar, incluso hasta de acelerar, porque en las bajadas justamente es donde uno aprovecha a correr más rápido, porque las trepadas en la montaña se hacen caminando, más en mi caso que no soy un corredor de elite, digamos, de altísima competencia, sino que mi objetivo siempre es tratar de llegar. Estando en Resistencia Chaco, donde he estado todo este último mes, me tatué en mi mano izquierda, la del corazón, una frase que dice, siempre es hoy, y entendí también con esa frase, que ya la venía dando vueltas para tatuármela, de que esa montaña, ese pico, ese valle y esa bajada, siempre era hoy, siempre era la oportunidad creo que hay ahí está, siempre existe la oportunidad de volver a empezar. Y siempre es hoy porque siempre hay que estar transitando. Voy un poco a mi historia. Nací en Buenos Aires, en Capital Federal, en el año 1968, 29 de julio para ser exactos. Soy un leonino típico, que quiere salir de ese leonino típico que hablan del egoísmo y del egocentrismo para tratar de siempre estar en un formato o en un estándar de colaboración continua, y eso es algo que he podido desarrollar. Por distintos temas de trabajo, a los 9 años míos, mi padre había trabajado en aerolíneas, en lo que era Austral en ese momento, Aerolíneas Argentinas hoy, y siempre se dio por trabajo de él empezar a trabajar. Yo nací en julio y en septiembre, octubre estábamos viviendo en la provincia de Corrientes, en Argentina. Unos meses después lo habían trasladado él a San Juan como gerente de la sucursal. Y creo que ahí empezó también ese destino de empezar a moverme y a no poder quedarme quieto en un solo lugar. Soy el mayor de 3 hermanos. Federico siguió a mí 15 meses después, y Santiago, el más chico, nació 3 años y monedas después de que yo había nacido. Y estas causalidades o casualidades de la vida, mis hijos, Martina hoy de 24, Tomás de 23 y Rosario de 21, se llevan casi la misma diferencia que nos llevamos nosotros 3. Allá por el año 78 nos vamos a vivir al Chaco. Hoy el Chaco es una ciudad que sigue creciendo, pero sigue siendo una de las zonas y provincias más pobres de la Argentina. Pero independientemente de eso, mi padre consiguió seguir con su pasión, que era la aeronáutica, y se fue como gerente comercial de Aerochaco, una aerolínea que desde el Chaco recorrió, gracias a su trabajo, todo el país, y empezó a tener rutas aéreas a todo el país. En el medio, mi mamá era bancaria, hasta San Juan, y después cuando volvimos a Buenos Aires también
pudo seguir trabajando en el banco, y cuando nos fuimos al Chaco tuvo que renunciar, con lo cual ahí empezaban a haber picos y valles para ellos también. Dejar un trabajo de casi 20 años que ya tenía y una carrera, implicó dejar todo por la familia para seguir al esposo en ese momento. Años después volví a trabajar en otro trabajo y se terminó jubilando en la obra social de la universidad. Pero siempre fuimos una familia muy unida, los 5 llevándolos a todos lados. Papá siempre era que no se vayan, que no estén lejos, independientemente de que, si bien era hijo de italianos y habían perdido a toda su familia cuando vinieron. O sea, vinieron mis abuelos con 2 hermanas y papá era el menor de 6 hermanos con 9 años de diferencia. Mamá es la cuarta de 7 hermanos. Por lo cual siempre teníamos una familia muy grande. Cuando fuimos a vivir al Chaco éramos solos nosotros. Ahí empezó de nuevo una trepada, un nuevo pico, ¿no? Empezar de nuevo en una ciudad que tenía el 70% de las calles de tierra todavía, con un promedio en el año de 40 grados de calor, 70-80% de humedad. Realmente una zona muy, muy dura para vivir y que nos forjó en un montón de cosas. El Chaco fue mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, mi comenzar la facultad, mis primeros amores, mis primeros llantos. Soy muy llorón, muy llorón. Siempre digo que si bien he tenido varias novias en mi vida, siempre fui un monógamo serial. Así que me ponía de novio, me peleaba, lloraba un tiempo, después me volvía a poner de novio y así la fui llevando hasta que conocí a la madre de mis hijos. En el medio, ni bien llego al Chaco, unos meses después, llegamos allá por fines de febrero y a los 15 días empezaban las clases y a las 2 semanas estaba empezando a jugar al rugby, mi otra pasión. Un deporte que lo jugué hasta los 26 años, en donde por distintas cosas me casé y me fui a vivir a otra provincia. Tuve que dejar de jugar, pero del cual nunca pude estar desvinculado. El rugby me enseñó a trabajar en equipo, a saber que solo no se puede, que se necesita de otros y con otros para poder alcanzar los resultados. Incluso el rugby me enseñó que necesito a otro equipo, no rival, sino que yo juego con otro equipo, porque si no hay otro equipo del otro lado, tampoco hay juego. Con lo cual la competencia pasaba para estar dentro del partido y terminaba en el tercer tiempo. Otra cosa que aprendí. No todo es rivalidad continua, no todo es competencia, y hay que pasar también de la colaboración, de la competencia a la colaboración para poder crecer juntos. El rugby en general, a nivel mundial, crece habiendo equipos, aún cuando hay que, dentro de la cancha, golpearse mucho, recibir tacles duros, golpes, roces, caídas, levantadas, volver a empezar de nuevo. Parte también de la vida, parte también de estas carreras de aventura, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo sigue estando relacionado. Terminé la secundaria en el Colegio Nacional José María Paz, un colegio al cual adoro y con el cual este año vamos a cumplir 35 años de graduados. Empecé a estudiar ingeniería en sistemas, lo que en ese momento veíamos todos como la carrera del futuro. Y allá por el año, empecé en el año 87 y allá por el año 91 empiezo a trabajar en el Citibank. Part-time grado 4, trabajaba supuestamente 4 horas y nunca hacía menos de 9, pero siempre entendí de que había que poner todo en donde donde estuviese. Esa era la única forma que teníamos como para poder, o la que yo tenía por lo menos o entendía que había que esforzarse. 5 años de carrera, abandono, la ingeniería en sistemas como sistemas no me gustaba programar, que era un poco lo que orientaban, a mí me gustaba el desarrollo de sistemas. Me encantaba el pensamiento sistémico, pero esto lo puedo decir hoy con estas palabras, en ese momento era, esto no me gusta, no puedo estar atrás de una computadora solamente haciendo códigos, cosa que hoy es más que importante, pero en ese momento no lo vi. Dejo la carrera y empiezo a estudiar ciencias económicas, que terminé casi 12 o 15 años después. En el medio conozco a Laura, la madre de mis hijos, nos casamos, en el medio ella empieza a trabajar en diners, en Corrientes, yo trabajaba en Resistencia, Chaco,
nos vamos los dos a vivir a Posadas, donde estuvimos viviendo 2 años, abriendo una sucursal, y lo recalco porque se empezó a dar a partir de ese momento una serie de cosas que eran siempre, o de proyectos que siempre eran aperturas o desarrollos, y ahí es donde creo me empezó a gustarme un poco todo esto, ¿no? Nos vamos a Posadas a abrir una sucursal de Citibank nueva. Ahí estuve 2 años. Como les dije, en el 91 entro con casi 23 años, tenía 22 años, todavía no cumplía los 23. Y en Posadas termino en el 94 como gerente de ventas, perdón, en el 95 como gerente de ventas de la sucursal. Y en el 96 me dan la posibilidad de ir a abrir una sucursal de Diners en Comodoro Rivadavia. Para los que no se ubican en la Argentina, es Patagonia, es decir, me iba a 3.500 kilómetros de distancia, lejos de toda la familia, a abrir nuevamente una sucursal de Diners. Ahí por distintos temas cambié de trabajo, me pasé de banco a lo que hoy es por ahí en Latinoamérica lo van a conocer, y en España también, el BBVA. Para llegar a San Luis, en el cual estuve 1 año y medio, donde nace mi hija mayor, para después llegar a Mendoza, año 98. Es decir, en 5 años había llegado a ser gerente, abrí mi primer sucursal con 28 años, me dejaba la barba a propósito para parecer un poquito más viejo, y llego a Mendoza casi con 30 años a abrir nuevamente una sucursal nueva en un plan de expansión. En el medio fue cambiar de ciudad durante 2 años, cambiar a otra ciudad en Comodoro Rivadavia durante 6 meses, cambiar a otra ciudad 1 año y medio en San Luis y llegar a Mendoza a empezar de nuevo. Otro pico u otro valle. Otro pico a alcanzar, adecuarse a una nueva ciudad, adecuarse a una nueva situación, pero siempre con la mentalidad de que este es el lugar donde estoy y este es mi lugar para vivir. Siempre los cambios de ciudades o espacios eran, este es mi nuevo espacio y si no lo hago mío, no lo puedo hacer, y iba a sufrir. Y esa fue una forma de llevar todo, ¿no? De llevar la resiliencia, de llevar la adaptación, siempre entendiendo que formaba parte de un equipo, nunca lo hice solo. Mi equipo en ese momento era Laura y los chicos que fueron naciendo. Llegamos a Mendoza en abril del 98 y en mayo del 98 nacía Tomás, así que fue el primer conocido. Rosario nació en marzo del 2000, menos de 2 años después. Llego a Mendoza, como les dije, se estiró mi carrera. En agosto del 98 inicio mi carrera universitaria para terminar la licenciatura en administración 3 años después. Haciendo la carrera, siendo gerente de banco, terminando en tiempo y forma en los 3 años. Me habían reconocido gran parte de las materias, o sea que tenía casi 1 año reconocido. Y terminé mi tesis un par de años después. Ya, de hecho, terminé de rendir la última materia con los 3 chicos, siendo gerente de banco, con 20 personas a cargo, con una cartera muy, muy grande, porque era la sucursal más importante de Mendoza. Había logrado ascender ahí también. Otro pico u otro valle. Y siempre metiéndole. Lo mío en las carreras es pasito corto, ganas, fuerza, sé que voy a llegar, sé que lo voy a lograr, sé que voy a alcanzar ese resultado que me he propuesto. Y ahí fue donde en el 2003, por suerte o por desgracia, cierro mi relación con el banco. Digo cierro porque fue casi un mutuo acuerdo. En el 2001, recuerden, en Argentina tuvimos el corralito financiero. Realmente para mí fue una desilusión y una carga muy, muy grande, porque teníamos una cartera muy grande para atender y realmente fue terrible, no solo para nosotros, sino para todas las personas que se vinculaban al banco y que tenían sus ahorros de toda la vida perdidos. En el 2003 dejo el banco, trabajo 3 años en una compañía de seguros, Prudential Financial. Después de casi 3 años dejo también Prudential para buscar mi primera incursión en la actividad independiente. El broker de un amigo no resultó, no fueron las condiciones dadas, y empiezo a tener ahí sí mi primer negocio o intento de tener negocio independiente. Traje a Mendoza una franquicia, una representación de piscinas de fibra de vidrio. Año 2007 nos fue muy bien ese prácticamente primer año, porque
8 meses terminamos segundos en el país con un socio. Y en el 2008, si bien a nivel global fue un año de crisis y de grandes problemas, Argentina a su vez tuvo el problema de la crisis del campo, una crisis que paralizó a la Argentina durante prácticamente todo el año. Para que se den una idea, el número que nos había dejado segundo en el país, porque era una marca nueva en Argentina, eran 100 piletas en un año, vendimos 30 piletas el segundo año, con el aprendizaje de haber vendido mal las primeras 25 piletas a pérdida, con lo cual ya teníamos una pérdida que no pudimos recuperar y tuvimos que cerrar fundidos. Otro valle u otro pico, otra subida, otra bajada. Empezar de nuevo, buscar trabajo, todo ese año 2009 prácticamente fue muy duro, en el medio me separo de la madre de mis chicos, quedo sin trabajo también, empiezo a trabajar con ella, porque si bien nos separamos era una relación que se había terminado, pero no todo lo otro, seguimos siendo padres. Hoy puedo decir que tengo no solo a la madre de mis hijos, sino a una muy buena amiga con la cual mutuamente podemos contar para cualquier cosa que necesitemos, tengo una relación excelente. Nunca dejamos de ser padres, y eso creo que también es otro aprendizaje enorme. Simplemente estábamos rompiendo el vínculo como pareja, pero no como padres, y eso se mantuvo siempre, y los chicos hoy lo agradecen y lo viven. Para que se den una idea, la última Navidad la pasamos todos juntos, por deseo de estar juntos en esta Navidad. Nosotros no tenemos a nadie en Mendoza, ninguno de los dos, entonces pudimos darnos ese lujo. Y ahí es donde la vida también me va cambiando. Obviamente no corría, no hacía actividad. Si bien, como les dije, en el 94, cuando me caso y me voy, dejo de jugar. Al rugby estuve vinculado después en Posada, siendo árbitro en la Unión de Misiones. Hasta que en el 2003, más o menos, Tomás, mi hijo, dice: papá, yo quiero jugar al rugby, que seas mi profe, y me da la posibilidad de volver. Así que lo entrené y lo acompañé durante casi 15 años, hasta que él decidió dejar de jugar, pero yo seguí en otros roles en el club, seguí como entrenador, seguí como dirigente. Hoy soy encargado de árbitros del club y refereo todavía partidos los fines de semana, tanto de juveniles como de plantel superior. O sea que sigo vinculado a una de mis pasiones y sigo corriendo, que es otra de las historias que quiero contar ahora. Ya separado, empiezo a trabajar ya casi en marzo del 2010. Tengo la posibilidad de entrar en una escuela de negocios a la cual hoy todavía sigo vinculado. Entré como director de la sede de Mendoza, local. ADEN, Alta Dirección Escuela de Negocios, es una escuela de negocios que hoy tiene presencia en toda Latinoamérica y que incluso tiene licencia de universidad en Miami, en el estado de la Florida, con lo cual es ADEN University allí, y es universidad en Panamá también. Tiene presencia, como les digo, en toda Latinoamérica, y tuve la posibilidad de entrar primero como director de la sede de Mendoza y después como director de desarrollo comercial. Así que esto me dio la oportunidad de recorrer Latinoamérica, algo que realmente tenía muchas ganas y que siempre me gustaba, ¿no? Así que, si bien di clases en prácticamente todos los países, salvo Venezuela y Belice, y México no di clases, pero llegué a estar ahí, di clases en todo el resto de Latinoamérica, de habla hispana, obviamente no Brasil, pero a su vez tuve la oportunidad de desarrollar. Vuelvo a abrir sucursales, vuelvo a hablar de desarrollo. Abrí la sede de Managua en Nicaragua, de Guayaquil, Medellín, Lima, Santiago de Chile, Paraguay, en Argentina, Chaco, Corrientes, obviamente, y Tucumán, NEA y NOA de Argentina. Así que estuve 2 años, casi del 2011 al 2000, poco más, 3 años, hasta el 2014, abriendo sedes y recorriendo Latinoamérica. Y después pasé a ser director de recursos humanos, porque hacía la búsqueda, selección e inducción de toda la fuerza comercial. Siempre. Entré en los bancos, aprendí de bancos. Entré en finanzas, en seguros, aprendí de seguros. Entré de piletas, aprendí de piletas. Entré a trabajar en ADEN, aprendí de educación, aprendí de desarrollo comercial, aprendí de desarrollo humano. Tengo una maestría en gestión de recursos humanos. Y me recibí de licenciado en administración, eso ya lo había dicho. Y
Y en el medio empecé a dar clases especialmente en lo que es gestión de equipos, liderazgo, trabajo en equipo y también algo de gestión de administración, digamos, ¿no? Gestión de negocios. Todo esto me fue formando, siempre tratando de aprender, siempre tratando de desarrollarme. Allá por fines del 2015 hubo elecciones en Argentina y hay un intendente que me invita a formar parte. Nunca había trabajado en política, nunca había trabajado en lo público. Alguien me referenció, creo que fue el dueño de ADEN justamente, que me referenció a este intendente que después fue precandidato a gobernador en Mendoza. Y es así que me entrevistan y terminé como secretario, que es casi como un ministro de modernización del municipio, un municipio que se llama Luján de Cuyo, Mendoza, que es un municipio maravilloso, cuna del Malbec, para aquellos que les guste el vino. Y ahí empecé a meterme en algo que me apasionaba mucho más. Empecé a meterme en la innovación, en la transformación digital, en la transformación organizacional. La modernización implicaba un cambio cultural muy grande dentro del municipio y hacia afuera. Empecé a meterme en el mundo de la innovación social, en la innovación abierta. Empecé a meterme en la participación ciudadana, en entender de que sin diálogo y sin conversación no se alcanza nada. La grieta en Argentina es muy grande y mi gran pelea era cómo hacer para que esas voces se junten y traten de tener un propósito común. Desarrollé e implementé un montón de cosas, obviamente en equipo, no estaba yo solo, yo tenía por ahí alguna idea y por suerte siempre había algún ingeniero que me ayudaba a llevarla adelante, así que lo que odiaba me amaba, digamos, así que tenía ese amor y odio, como siempre dije. Y esto me permitió meterme en un mundo. Allá en el medio de todo esto me empiezo a meter en temas de sostenibilidad, me involucro con todo lo que es Sistema B, especialmente en Mendoza. Había un movimiento muy grande que fue Mendoza más B. Mendoza fue la tercera ciudad en Latinoamérica en ser considerada ciudad B. La primera fue Río, la segunda fue Santiago de Chile y la tercera fue Mendoza. Y empecé a meterme en el movimiento de la sostenibilidad, en todo lo que tenía que ver con impacto social y ambiental, entendiendo que el impacto económico es el necesario para poder alcanzar estos dos impactos. Colaboré y formé parte del equipo que trajo la reunión global, la reunión global de Sistema B en Mendoza en el 2019, metiéndome mucho más en el tema de impacto, en el tema de modelos de negocio de impacto, en el tema de colaboración. Ya en 2017, 2018 empiezo a leer y a bajarme los manuales de Tejerredes. Ya empezaba a buscar la oportunidad de conocer más sobre la colaboración y cómo se podía participar en conjunto y cómo se podían crear comunidades y ecosistemas. Vuelvo a la parte sistémica que hasta ahora no sabía qué era, pero que indudablemente me llamaba. Y esto me empezó a meter en un mundo que realmente me empezó a fascinar. Allá en el 2018 también tengo la oportunidad de, nosotros en la municipalidad habíamos desarrollado un programa de participación ciudadana a través de un sistema, de una plataforma virtual, que era la primera que se hacía en Mendoza con plataforma virtual, a través de una plataforma que se llama Cónsul, desarrollada por el Ayuntamiento de Madrid. Cónsul tenía, o el mismo sistema, o el Ayuntamiento de Madrid, tenían una convención anual que se llamaba la Consulcom, que tenía la oportunidad de presentar ponentes para presentar los casos, así que me postulé y me eligieron. Tuve la oportunidad de conocer Europa en noviembre del 2018, pero como no podía irme solo de vacaciones, porque esas cosas por ahí a mí no me terminan de cerrar, o no sé por qué no las hago, me fui una semana antes a hacer una actividad que se llama The Learning Experience con la gente de Wisher, también colaboración, también economías colaborativas, a recorrer el entorno de innovación y de espacios de coworking e innovación de Barcelona. Estuve una semana ahí y una semana después en Madrid, conociendo y metiéndome en temas de participación ciudadana, gobierno abierto y demás a través de Cónsul. Así que imagínense, volví fascinado en todo este tipo de cosas, seguí estudiando en Tejerredes, seguí estudiando en un montón de otras cosas que podía, hasta que allá por 2019 hay elecciones, cambia el gobierno, el nuevo intendente decide que no debía formar parte del equipo, me dijo, lo que vos querés hacer implicaría tener que echar a casi todo el gabinete y prefiero cambiar a 1 que a 8. Y allí fue donde la decisión de ser independiente.
En el medio de todo esto, estando en ADEN, termino una convención, me voy a una balanza y la báscula causaba casi 98 kilos. Ya hacía, como les decía, 20 años que no hacía prácticamente actividad física y no podía llegar a los 3 dígitos. 3 meses caminando con un profesor, un mes y medio después empezando a trotar rápidamente, me encuentro con un amigo que había corrido una carrera que son 100 kilómetros en 3 días que se llama El Cruce, y ahí empezó el bichito de la pasión. Al cruce, a esta carrera yo la seguía por redes, hacía casi redes o revistas durante casi 15 años. Y siempre la estimé o dije, esto es para profesionales elite. Este amigo es una persona como yo, casi de mi mismo peso, mi altura, una persona que trabaja, que vive normalmente y la había terminado. Y me dice, ¿la puedo hacer? Sí, vos también la podés hacer. Wow, dije, listo. Empecé a caminar, empecé a trotar. Me inscribo el 1 de junio del 2015, había bajado 3 o 4 kilos nada más, ya estaba en 95. Yo soy una persona de 83, 84 kilos, o sea, imagínense que estaba bastante pasado cuando me pasé. Y empecé a entrenar, en febrero del 2016, corrí el cruce, 3 días, 100 kilómetros, con 20 kilos menos, entendiendo que ese pico que había sido cruzar y subir a lo largo del año con esa pérdida de peso, con ese entrenamiento constante, metiéndole, pim, 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 todo el tiempo, me permitió alcanzar esa meta. Desde ahí no paré de correr. No, he corrido unas 20, 25 carreras en total, en distintos terrenos, en distintos espacios, y siempre con el mismo criterio. Estoy para llegar. Llegar no es lo importante es transitar. Y empecé a amar los procesos. Empecé a armar el orden que requiere entrenar una carrera, el orden que requiere esos entrenamientos, el esfuerzo que lleva cada uno de los entrenamientos, dejar cosas, salir los fines de semana temprano para ir a entrenar a algún cerro acá en Mendoza, que tenemos esa oportunidad, y empezar a amar los procesos. El resultado, como bien vimos en alguna entrevista de podcast, no es lo importante. Hoy creo que lo importante es el resultar de ese proceso. Esta carrera de Jabotí me llevó quizás con no mejor en el entrenamiento. Jabotí terminé 54 kilómetros en casi 11 horas de marcha, prácticamente en una pierna, porque empecé a tener dolores musculares y no podía caminar, pero aún así la terminé y la llegué. Con mi compañero de ruta, Guillermo, llegamos últimos, cerramos la carrera, literalmente cerramos la carrera de 50 kilómetros, todos esperándonos, recibiendo nuestra medalla y agradeciendo el haber podido transitar esa carrera. Como les decía, en el 2019 a meterme en el tema de colaboración, empecé a meterme mucho más en la innovación pública, en la innovación, en la gestión de comunidades. Con Cristian nos empezamos a chatear, me inscribo en lo que estoy seguro, fue el último mini lab presencial que se hizo en Buenos Aires. Unos días antes, Cristian tiene parientes en Mendoza, así que nos conocimos físicamente y estuvimos compartiendo un café, y después estuvimos los 4 o 5 días los 3 o 4 días de este mini lab en Buenos Aires, con gente maravillosa, con muchas más personas que tienen este propósito, estas ganas de hacer, de crecer, de desarrollar. Y realmente no paré. 2020 nos tomó la pandemia, un año ideal en este sentido para poder formarme, capacitarme, desarrollar, practicar. Si bien me había ido de ADEN como director, como staff, sigo siendo profesor, tomando clases online, siendo tutor de clases asincrónicas y aparte dando clases sincrónicas, con una particularidad. La pandemia nos encontró en un momento, por lo menos a mí, de algo que yo ya venía haciendo, no solo por la transformación digital, sino porque con otro profesor amigo habíamos desarrollado en forma presencial una materia de ADEN que era trabajo de equipo en la virtualidad. Era muy graciosa porque teníamos la clase presencial, los separábamos en equipos, pero cada integrante de un equipo iba a una mesa distinta, y fíjense, la práctica era enseñarles las herramientas de Google y que tenían que hacer una presentación de un trabajo final sin hablarse y sin mirarse, usando cualquier herramienta digital que les permita trabajar en conjunto. Y ahí empezábamos a trabajar en este tema. Cuando vino la pandemia, nos encontró en el mejor momento. Sin saberlo,
sin saberlo, digamos, porque la pandemia nos llegó a todos con una sorpresa, estaba metido en un tema que ya venía desarrollando hacía 3 o 4 años. Con lo cual la pandemia para mí fue esta, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Solo vino la oportunidad de desarrollarme. Otro pico u otro valle, otra carrera de inicio, con un esfuerzo, con un entrenamiento que me permitió, de alguna manera, sabiéndolo o sin saberlo, estar en un momento ideal al momento de la pandemia. Hice la escuela 2020 de Tejerredes, seguimos aprendiendo. Hoy, gracias a Cristian y gracias al equipo que siempre digo y agradezco, me dan esta oportunidad de poder estar aquí, a pesar de las locuras y de las irregularidades, por decirlo de alguna manera, me permiten seguir siendo parte. Estamos colaborando en la escuela 2021 y estamos desarrollando gran parte de nuestra vida. El COVID no vino gratis. Allá por marzo de este año, mi padre de 83 años contrajo COVID. Lo habían vacunado 10 días antes. Por suerte lo transitó muy bien, lo transitó muy bien. Fue realmente una suerte. No así para mi mamá, que ya venía transitando de otra enfermedad, se contagió y el 26 de marzo de este año nos dejó. Nos acompañó muchísimo y fue la alegría de mi vida. Hoy sigue siendo la alegría de mi vida, una persona maravillosa, con una alegría constante de vida tremenda, igual que mi padre, todos con mucha fuerza, con una resiliencia impresionante y con unas ganas de desarrollar esto, la vida, simplemente esto. Así que ahora estoy yendo más seguido al Chaco de lo que iba antes, un poco para acompañar a papá, que si bien está bien, por suerte, y están mis hermanos también para acompañarlo, siempre está bueno verlo. Capítulo de mis hijos, como les dije, Martina, Tomás y Rosario son maravillosos, vinieron en los momentos que tenían que venir, acompañaron en los momentos que tienen que acompañar, son maravillosos, fantásticos, no sé, no tengo muchas más palabras de agradecimiento a la vida por tenerlos acá. Son indudablemente un pico que se mantiene y ese sí, es un pico y un valle constante, ¿no? De felicidad, de transitar, de vivir. La madre también una persona maravillosa, tuve la oportunidad de tener otra relación de 4 años y medio con una persona maravillosa también. Tengo la oportunidad de conocer gente cada vez maravillosa y cada vez más completa en mi vida. Y esto fue mi carrera. Picos de haber sido gerente en momentos de mucha juventud, valles de haber perdido trabajos, valles de haberme quedado sin trabajo, valles y picos. Haberme quedado de trabajo también es un pico. Haberme quedado sin trabajar implicaba transitar el momento hasta volver a alcanzar el otro pico que se encontraba. La vida creo que es como las carreras, creo que son picos y valles que nos permiten ir recorriéndolo. Tengo como lema, desde hace bastante sin quererlo y desde hace poco formalmente desarrollado, esto de que hay que amar el transitar la vida, hay que amar y disfrutarla. La muerte de mi madre me dio la posibilidad de revalorizar la vida, de agradecer todo lo que tengo, todo lo que he vivido. En el medio, solo como anécdota, también me sacan un lunar, me detectan un melanoma, por suerte no fue absolutamente nada, estaba encapsulado, pero oír hablar de la muerte, oír hablar del cáncer, para uno también fue un momento de pico o de valle, como lo quieran llamar. El pico es todo el esfuerzo de la subida, es llegar y disfrutar del paisaje, llegar y disfrutar de esa gran posibilidad, de esa gran hazaña alcanzada, y de saber que igual hay que bajar. Yo creo que no es llegar a la cima para después ver cómo me mantengo. No. Hay que bajarla, disfrutar de esa bajada, disfrutar del valle, que es el momento de descanso, para volver a trepar nuevamente en la vida. Creo que la resiliencia pasa por ahí, creo que nada se hace solo, o sea, yo corro solo, mis pies se mueven para subir o para bajar una montaña o transitar un valle, pero esto implica compañeros de equipo, compañeros de entrenamiento,
compañeros de equipo de rugby, compañeros de trabajo, colaboradores, colaborar, escuchar, estar atento a lo que pasa, a lo que está aconteciendo. Disfrutar de la vida. Soy un agradecido hoy de la vida. No tengo una historia triste para contar. Gracias a Dios la vida me bendijo con esta posibilidad de no tener grandes percances o problemas. Creo que los problemas al final terminaban siendo más de uno que cree que el mundo se acaba con el final de un amor, o con el final de un trabajo, o con la mudanza de una ciudad a otra, otro pico, otro valle, otra carrera, o quizás simplemente la misma carrera de la vida. Muchas gracias por escuchar, muchas gracias Alex, gracias Cristian por esta oportunidad de estar acá también. Gracias Mercedes Sosa, siempre cantaba, gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a mis padres por todo lo que me dieron, gracias a mis hermanos por estar siempre de una u otra manera, gracias a toda la gente que me quiere y a toda la gente que quiero, a mis amigos, a mis compañeros de ruta en todo sentido, a mis compañeras de ruta en todo sentido. Y simplemente agradecerles a ustedes por estar acá, escuchándome un rato. Y los invito a transitar sus picos y valles. Los invito a simplemente disfrutar del camino. El resultar es lo que vamos transitando, es lo que vamos recorriendo. Muchas gracias.